Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 881 para estudiar el capítulo 16 del libro de Hechos. Como siempre, le damos la palabra a Francisco. En el tema de ayer quedamos en que Pablo había ido con Silas en su trabajo misionero y por otra parte Bernabé había ido con su sobrino Juan Marcos por otro sitio, también para evangelizar a los gentiles. Ahora estamos con Pablo y Silas, que llegan a Derbe y a Listra. Estas ciudades estaban situadas donde ahora puede estar Turquía y a unos 400 kilómetros de Jerusalén. Con los medios que entonces se disponía, esto era una distancia bastante importante. Bien, pues leo los dos primeros versículos que nos hablan del comienzo evangelístico de esta extraordinaria pareja de evangelistas. Dicen así: Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Es probable que Timoteo se hubiese convertido cuando Pablo estuvo en Listra y en Derbe durante su primer viaje misionero, unos 12 años antes. Quizás Timoteo tendría en estos momentos unos 18 o 20 años. Timoteo era muy bien valorado en su entorno. A pesar de su juventud, cuando se convirtió, parece que dio buen testimonio de sus creencias. Pablo dijo de Timoteo, mi hijo amado. Se dice que Timoteo fue colaborador de Pablo y su compañero de trabajo en el segundo viaje y en el tercero, por lo menos hasta Troas. Fue mensajero de Pablo en Corinto y en Tesalónica, y también debió estar en Roma con Pablo. La tradición dice que murió mártir a manos del populacho de Éfeso. Es posible que en aquellos momentos su padre había muerto. Este era griego, pero al ser su madre judía, es posible que dicho matrimonio no fuese aceptado por los judíos. Su madre se llamaba Eunice. Pablo confiaba mucho con Timoteo y quería que le acompañase en su ministerio. Pero había un problema, puesto que su padre no fue judío, tampoco lo circuncidó. Y esto seguro que los judíos lo sabían, por lo que Pablo, a pesar de que iba en contra de este rito para aplicarlo a los gentiles, sabía que esto sería un problema ante los judíos, por lo que le aconsejó a Timoteo que se circuncidara, y así lo hizo. Realmente, en aquellos momentos, como su madre era judía, no estaba saltándose ninguna regla al hacerlo. El versículo 4 nos dice que fueron a las iglesias del entorno para ponerles en antecedentes de los acuerdos tomados en el concilio de Jerusalén. Estos acuerdos fueron aceptados muy bien por los gentiles. Los siguientes versículos nos hablan de algunos acontecimientos que les ocurrieron. Por ejemplo, que pasaron por Galacia, lo que ahora podría ser Francia, a bastante distancia de donde estaban. Parece que Pablo quedó un tiempo en Galacia, por haber contraído una seria enfermedad ocular. Muchos han entendido que es el aguijón del que Pablo se quejaba. Allí parece que Pablo hizo una buena labor evangelística, pero más tarde supo que los gálatas habían sido descarriados por maestros judaizantes y tuvo que reprenderlos por haber abandonado su primer amor. Luego pensaron en dirigirse a Asia, donde ya había importantes iglesias, como podía ser Éfeso, Esmirna y Sardis, pero Pablo sintió que el Espíritu Santo le indicó que no lo hicieran. No obstante, veamos a dónde lo dirigió el Espíritu Santo. Dice el versículo 9: Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Hemos de hacer una aclaración cuando en aquella época se hablaba de Asia, prácticamente el Turquía actual, que era la zona más avanzada de entonces, y Grecia,
Es como si ahora hablásemos de Europa y Asia. Europa debe agradecer que el valiente apóstol no vaciló en responder al llamamiento que se le hacía, lo cual lo hizo con gozo, pues hacía tiempo que él quería ir hacia aquellos lugares. Según nos indica el versículo 10, Lucas, el autor de este libro de Hechos y también de uno de los Evangelios, parece que también él fue en esta misión evangelizadora, con lo cual todo lo que escribió no se lo contaron, sino que él mismo lo vio. Bien, pues Pablo, con todo su equipo de personas, marchó hacia Macedonia. Esto eran muchos kilómetros, pero para Pablo esto no contaba. Él obedecía los mandatos de Dios e iba a donde él le indicase. Después de todas las indicaciones respecto por dónde iban pasando, llegan a su destino. Dice el versículo 13: y un sábado salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. El hecho de que se reunieran solo mujeres en el lugar de la oración sugiere que no había hombres judíos en la población, y por este motivo no habían sinagogas, pues uno de los requisitos requeridos para que existiera era que hubiese al menos 10 hombres. Es por este motivo que se reunían al lado del río. Los versículos 14 y 15 nos hablan sobre la conversión de una mujer llamada Lidia. Y en los versículos 16 y 17 nos encontramos con un personaje raro. Dicen así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esta mujer parece que era sierva de algún personaje importante de Tiatira, con lo cual obtenía muchas ganancias con sus pseudo-adivinaciones que realizaba a la gente. A Pablo no le gustó nada esta interrupción en sus predicaciones, y así lo hizo saber, según podemos comprobar en el versículo 18. Bien, pues no hemos podido acabar el estudio de este capítulo 16, por lo que mañana intentaremos acabarlo con el tema 882. Bendiciones y hasta mañana.